Muy bien, aquí estamos, como no, pues una semana más con ustedes. Esto es Top Motor Aragón de 7, Zaragoza Televisión. Cada semana tratamos de traerles unos contenidos muy interesantes en el tema de la competición del motor aquí en Aragón. Y esta semana, pues la verdad es que ha habido bastante material. Y vamos a empezar, pues empezaremos con el Superbike, que fue este fin de semana en Motorland, este fin de semana pasado. Estuvimos todo el sábado y todo el domingo ahí para ofrecerles lo que sería la información. También generosamente Superbike, lo que es el organigrama, nos ha cedido unas imágenes estupendas, también se las pondremos. Además también en la prueba de Valverde en Teruel se corrió un rally de tierra muy bien. También en la Peña Oroel se corrió en Jaca, lo que sería el rally Oroel, el sábado por la tarde. Y bueno, también les daremos en medio de todo esto pues unos contenidos que seguramente les gustarán, con consejos para conducir, bueno, también hablaremos de historia, seguro que les gusta, ¿eh? Empezamos en unos minutos, gracias. Pues muy bien, este fin de semana se celebró en Motorland una nueva prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes. Los puestos aún están por decidir, quedan 2 pruebas aún más, la última será en España, en Jerez. Empezó muy fuerte el turco Toprak Razgatlioglu, pero bueno, ahora hay con BMW, ¿no? Y ahora tenemos un muchacho joven también, como él, italiano, Nicolo Bulega, con una Ducati Panigale que está arrasando. Para comentarles estas imágenes que nos ha mandado Superbike y alguna que hicimos nosotros también, que nos dejaron grabar en el paddock, pues está conmigo nada más y nada menos que un piloto legendario. Tenemos una imagen de él corriendo, está Luis Galindo. Luis, ¿qué tal? Bien, Gregorio, aquí ha pasado un rato agradable hablando de lo que nos gusta de motos. Sí, hombre, para presentarte, para que la gente te conozca, tú corriste pruebas del campeonato, lógicamente, Campeonato de España, pero también a la par que tú corrías en las siguientes pruebas de la misma mañana, corrían pilotos legendarios, corría Mike Halbur, corría un montón de pilotos, Barry Sin, ¿verdad? Correcto. Que corrían además aquí en Zaragoza, aunque parezca mentira. En Zaragoza han corrido los mejores pilotos del Mundial de aquellos tiempos. Sí. Muchísimos. Entre ellos el mejor, el elite, Mike Halbur, Barry Sin, Charles Montiner, Anderson, Borge Jansson, sí, Bruno Spaghieri, Franco Farne, en fin, muchísima gente, ¿no? Bueno, pero aparte de haber corrido, luego ya cuando dejaste tú el tema de las motos, has ido muy bien en contacto con el tema del motociclismo porque has visitado los mejores circuitos de Europa, ¿eh? Sí, cuando ya me estaba muchos años en el extranjero, en el centro de Europa, en Suiza concretamente, pues allí pues me caía, pues, en fin, no muy a mano, pero yo me iba a Italia, pues he estado en Monza, he estado en Imola, he estado en Rimini, he estado en Riccione, en Austria, en Saarbrücken, he estado en Hockenheim. Todos esos circuitos pues iba casi todos los años, la época de Mika Halbur, no, Halbur ya no corría, de Giacomo Agostini, Giacomo Agostini, Ángel Nieto, en fin, toda la gente que corría entonces. Oye, Agostini tiene un paralelismo con Marc Márquez, ¿no? A ver, ya... Eran otros tiempos, sí, hombre, sí, eran otros tiempos y esto es cuestión de opinión, ¿no? Para mí, bajo mi punto de vista, Márquez, si hubiese corrido en los tiempos con Agostini, Márquez le hubiese ganado a Agostini. Hoy, Agostini, lo que es MotoGP, hubiese sido un piloto profesional bueno, uno más de los del montón. Lo que pasa es que tenía buena máquina Agostini, ¿eh? Correcto, es que, a ver, veías una carrera de 500, entonces... Agostini, o bien con la BMW 3 cilindros o con la 4 cilindros, ganaba sin despeinarse, por decirlo así. Entonces, pues el que venía detrás, una Patton, una Linto, una Kawasaki competición cliente y el resto Yamaha 360 centímetros cúbicos competición cliente. Entonces, pues el hombre pues, no tenía mucha prisa por salir. Incluso cuando está todo el rebullón, porque entonces salía muchísima gente, ¿eh? No es como ahora que salen 22 pilotos, entonces pues, salían 30, 35 o 38 pilotos. Pues algunas veces cogía el embrague como que empujaba la moto, salía empujando, pero cogía el embrague y no arrancaba. Se iban todos y cuando se había pasado ya las 2 o 3, 4 primeras curvas, entonces se apretaba y bueno, les quitaba las pegatinas, ¿no? Oye, ¿cómo has visto que Márquez ya se haya proclamado campeón del mundo? Hombre, la mayoría de la afición lo hemos visto muy bien y con muchísimas ganas y con emoción. Porque sabe lo que pasaba el chico ese, después de 4 o 5 años de penurias, de operaciones, a punto de colgar el mono y el casco y renunciar a un contrato con Honda directo
de muchos millones de euros. Por seguir corriendo ha renunciado a todo eso y él se ha cuidado, se ha operado, una operación, le giraron 35 grados el húmero porque el brazo lo lleva en una posición que no podía, hacia el lado derecho iba, pero hacia lo izquierdo no podía cerrar el brazo. Entonces pues le impedía, no se veía 100%. Entonces buscó lo imposible porque le operasen ese brazo para seguir compitiendo, ¿no? Entonces dieron con el kit por mediación de un doctor, se operó en Estados Unidos, le giraron ese brazo y ya el año pasado se fue de Honda, empezó con Ducati, una Ducati competición cliente, por decirlo así, no oficial. Entonces ya el año pasado con una moto, la peor Ducati que ha hecho Ducati para MotoGP, Márquez ganó 3 grandes premios el año pasado. Y este año ya con la oficial pues ha arrasado. Ha arrasado que a fecha de hoy al segundo le lleva 200 puntos. O sea que lleva un churro de agárrate. Aún quedan unas cuantas carreras, ¿no? Quedan 5 carreras. Como todavía. siempre, la última carrera se correrá en Cheste, en Valencia. La última, sí, la penúltima se corre en Portimao y la última en Cheste, en Valencia, sí, correcto. Así es. Oye, ¿qué diferencia puede haber entre la Ducati de Márquez y una Panigale V4 de las que corren en Motorland este fin de semana? Toda. Diferencia toda. Todo. De chasis, de motor, de electrónica, de todo. Bueno, nos pone las imágenes nuestro amigo Héctor y lo vamos comentando. Es otro mundo. Sí. Sí, es otro mundo. Aquí estamos viendo la salida del domingo de Superbike. Estas motos ya son de 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Prácticamente casi todas. Sí. El Superbike son 1000 centímetros cúbicos todas. Mira tú. Ya sale el amigo Nicola Bulega con la Ducati en primera posición, seguido de el Toprak Gastratioglu, que el mono amarillo es Giannone. Pues coméntanos eso, ¿qué diferencia puede haber entre una Ducati de estas y lo que sería la moto de Márquez o de su hermano Alex? Bueno, pues mira, sencillamente pues, una Ducati Panigale de estas que están corriendo aquí es la derivación de una moto de serie. Entonces una moto preparada, con suspensiones, con una electrónica, pero hay un reglamento que de ahí no pueden pasar de lo que es de una moto de competición cliente para Superbike. Entonces pueden cambiar ciertas cosas, pero más cosas no lo permiten. Y sin embargo, lo que es MotoGP son prototipos. Son prototipos de motos que estamos hablando de que rondan los 300 caballos de potencia. Y esta Superbike, las mejores estarán en 230, 235 caballos. ¿Velocidad punta que podemos tener en la contrarresta de Medellín, por ejemplo? Corren luego lo indecible. Estas motos aquí en la contrameta de Motorland hace una velocidad punta de 300 km por hora. Que ya es. Y MotoGP hacen 350. Entonces, neumáticos de la última generación, de Pirelli, suspensiones lo último de lo último, y electrónica, Marelli, de lo último también, o sea, todo eso, que no es una moto asequible, ¿eh? Porque dice, yo tengo una Panigale, tienes una Panigale que te cuesta 33.000 euros, pero es que una Panigale de estas que corre en Superbike, con 100.000 euros no la compras, ¿eh? O sea que es totalmente distinto, es otro mundo. Es tan bueno Toprak Gastratioglu, lo que hablamos el otro día, es tan bueno como para... Hombre, pues es muy bueno. Corre con la Yamaha, con BMW, ¿no? Me remito porque el año pasado ya deja Superbike y va a correr en MotoGP, va a fichar con. O sea, el año que viene ya corre con Yamaha. Corre con el equipo satélite, pero con motos oficiales de Yamaha. Sí, muy bien. Oye, de verdad es que a mí me sorprendió y vamos, es que no te puedes hacer... Ver a Toprak, lo que es el sacacorcho, por ejemplo, hablamos de Motorland, que es donde lo he visto. Es de esto que te causa impresión. Te causa impresión porque es que entra hasta adentro, como se suele decir, hasta la cocina con la frenada, reduce allí, tumba la moto hacia el lado derecho y tumba para el lado izquierdo, va con la rodilla por el suelo y mete una marcha más. Y ves eso y dices, la gente que conocemos Motorland, que hemos visto todo tipo de categorías, pues ves eso y dices, pues digo, chavales, que es muy bueno, ¿eh? Tiene que ser muy bueno. Es muy bueno. Y este chaval para ganarle a Ducati con la BMW tiene que ser muy bueno, porque si no, no la ganaría. Lleva 36 puntos de diferencia al segundo, porque ¿verdad? el compañero de Toprak, Michael Van der Mark, los puestos que hace con la BMW, igual que la de Toprak,
pues va entre el 7º y el 10º. Y este pues está ahí cortando el bacalao, ganando carreras, primero o segundo en todas las carreras. Esto es una BMW 1000RR con 4 cilindros en línea, ¿verdad? Sí, correcto. Es la derivación de la moto de serie. Y la Ducati lleva motor en V. La Ducati lleva 4V en V. 4 en V, ¿verdad? Sí, 4 en V, sí. Con les dejamos sistema tesmotrónico. Que va a hablar Álvaro Bautista, les dejamos con el tema porque luego al final hablaré español. ¿De acuerdo? I lose some position in the start, and then when I was third, the gap with Toprak and Nicolo was a bit not too big, but not easy to catch them. No, so I closed a little bit the gap, but not enough. And today we cannot risk anymore, no, because after yesterday crash, today was important to finish the race and get some confidence with the bike. Yeah, I'm happy to be in the podium. For sure, I would like to fight for victories, but right now with the situation we have is the maximum we can achieve, no? So happy because we get the maximum. Gracias a todos por venir. Ha sido fantástico correr delante de la afición española. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos el año que viene. Un abrazo. Gracias. Thanks, Albert. Pues muy bien. Aquí, desde luego, las imágenes cedidas por Superbike y por Motorland, una maravilla. Impresión. Oye, yo fíjate tú, estás viendo la carrera como la estuvimos viendo, sí. Y es que no ves nada. O sea, yo casi te das cuenta que tienes que seguirlo por los paneles que hay, que está muy bien montado en todo el circuito, había paneles, porque realmente cuando pasa la moto cerca de ti, tú no la ves. O sea, es que... No, es que si estás en una recta, o viene en meta, o viene en contrameta, lo más viable es ponerte en una sola dirección para verlos venir o verlos pasar. Sí, como si sigues con la vista, imposible. En el momento que llevas 5 minutos ya no distingues el amarillo del rojo ni el verde del rojo, o viceversa. Muy bien. Es que van muy deprisa. Oye, lo que me comentabas antes un poco fuera del micrófono, ¿qué sistema de cambio llevan estas Superbikes? Superbike llevan un cambio normal. Es normal, ¿no? Llevan un cambio normal, no con relación cerrada. No es como una MotoGP que lleva un sistema especial. MotoGP te he dicho que es otro mundo, es totalmente distinto. En Superbike llevan un cambio normal con relación cerrada, lo cual quiere decir que puedes ir, por ejemplo, a 300 km por hora, frenas y sin coger el embrague, puedes sacar 1, 2 o 3 marchas y no hacer motor que se pase de revoluciones. Eso es la relación cerrada. Sí, una primera muy larga, una segunda un poquito más corta, cuarta, quinta, sexta, y por eso pues, se pueden permitir reducir así. Cambian sin pisar el embrague. El embrague lo emplean solamente para arrancar. Para arrancar en la salida. Cuando entran en el pit line, para poner el punto muerto. Sí. Pero para subir y para bajar marchas, ni cortar gas pueden no hace falta ni que corten, cambian sin ningún problema, ¿no? Sí, cambian sin ningún problema, sí. Así, por ejemplo, en esta relación cerrada que lleva la gente esta de MotoGP, no sé, o sea, de Superbike, no sé si llevará un punto muerto, porque en Super Sport y en Moto2 llevan punto muerto. Entonces, si vienes a 300 km, 280 km por hora, en una curva de 90 por hora que tienes que sacar 5 velocidades, en Moto2 particularmente les ocurre que a bajar de segunda a primera se les queda en punto muerto. Entonces, al no llevar freno motor, pues no se hacen un largo porque no pueden frenar solamente con los frenos. Les tiene que ayudar el motor, si no, no pueden frenar. Bueno, aquí en MotoGP, en Superbike, quiero decir, tenemos Ducati, BMW, Yamaha, Bimota, Honda y Kawa. Oye, vimos las Bimota. Oye, moto curiosa, bonitas, ¿a que son bonitas? Es que luego la veremos porque aparte del reportaje que nos ha mandado Superbike y Motorland, nosotros hicimos un pequeño reportaje y verán ustedes motos que en la suspensión delantera no hay. Sí. Es como un basculante. Sí, correcto. La rueda va en el medio y con unas levas se mueve un poquito. Sí, pero es algo impresionante, ¿eh? Bueno, esta Bimota es Kawasaki. Sí, lleva motor Kawasaki, sí. Lleva motor Kawasaki porque es que Bimota la ha comprado Kawasaki. Ah, anda. Sí. Entonces, ¿te acuerdas tú aquellas Bimota como Elf que venían una suspensión y solo llevaban un brazo, ¿no? Pero solo llevaban un brazo, realmente. Esta ya no es un Nigeria, un tal Martini diseñó un tipo de suspensión que esto es muy raro, ¿no? Con unas rótulas en el eje delantero sobre todo, ¿no? Sí. Muy raro, digo, sí, como te des un golpe con una moto de estas para arreglar esto, ¿dónde te lo van a arreglar? No se puede arreglar. O la llevas a Italia y no te la arreglan en ningún sitio. Bueno, pues tenemos lo que sería Super Sport, que es la categoría siguiente, que son 600, bueno, son 600 y más motos, y luego hablaremos. Nos ponemos aquí esto es la salida, aquí vamos viendo pues lo mismo.
el amigo Onku, también otro turco. Oye, ¿por qué? Tienen muy buena cabeza para correr estos turcos. Lo vemos ya que sale prácticamente desde la primera posición, ya no abandonó, ahí con un compañero que se va peleando, luego aparece ya por ahí una Ducati también, de Visek, pero sinceramente este chico anda muchísimo, con una... Eso es Yamaha, ¿no? Ay, bueno, se ha caído ahí un compañero. Vale. Bueno, en esta categoría realmente, hay que decir que las principales motos son motos de 600 centímetros cúbicos, ¿verdad? Sí, los pluricilíndricos, los motores que llevan 4 cilindros son 600 centímetros cúbicos. Pero luego tenemos las Triumph. Tenemos Triumph. Que son 765. Que son 750, me parece. 750, que son motores de 3 cilindros. Sí. Y aparte de Triumph, pues alguna otra. Está MV también, la 800, que también tiene 3 cilindros. También 3 cilindros, sí. Luego la Ducati es una V2, la Ducati. Es una V2. Sí. Una V2 refrigerada por agua, pero no es el motor V4 desmodrónico de la... Luego tenemos la Triumph, la Kawasaki, también tenemos Honda, ¿no? De MotoGP, o de Superbike. Oye, las Triumph estas llevan el motor 7,5, el motor de la Moto 2 lleva también motor Triumph, por lo menos hasta hace poco llevaban, ¿no? Sí, antes hasta hace 3 años llevaba motor Honda, y entonces pues ahora por reglamento corren todos con motor Triumph. Una motor Triumph que se llama la Triple Street, que es un 3 cilindros. 3 cilindros. Sí, con muy poca preparación. 140, 145 caballos. Entonces hoy no son caballos para decir que es una supermoto. Entonces pues es un motor muy poco propenso a las averías. Aunque les apretan a tope, pero no es un motor muy fiable, vaya. ¿Estas motos qué caballos pueden sacar más o menos, Luis? La Super Sport, 140, 145 caballos, van por ahí más o menos. Sí. Todas más o menos, unas con otras. Unas con otras, vamos con un baile de 5, 6, 7, 8 caballos, no creo que más. Luego entrevistaremos a un piloto que corría con MV. Así como en Superbike ya llevan motores que ya van en 230, 235 caballos, ya es otra historia. Pues sinceramente ahora va a hablar pues yo creo que corre con Yamaha, tenemos ahí el Onku lleva el logotipo de Yamaha. Pues igual corre con Yamaha. Seguramente el año pasado correría con Ducati, pero este año... Puede ser. Sí, hombre. Puede ser. Ahí sí lo tenemos, con Yamaha. Las dos que hemos tenido. Bueno, pues Luego seguía Ducati de Visek, que quedó en segunda posición. Y aquí de Jaume Masia, ¿qué tal? Un piloto que corría antes, Jaume Masia. Corría antes. Pues este chaval, a ver si está recuperando, porque este chico disputó el campeonato del mundo de Moto 3, me parece que llegó a ser campeón del mundo de Moto 3, pasó a a Moto 2. Pasó a Moto 2. No cuajó porque es una categoría, por lo que dicen, es una categoría muy difícil, es una categoría muy compleja, en muchos aspectos una mecánica muy igualada, que es por detalles lo que puedes ganar, porque de hecho la parrilla de salida ves los tiempos. Cuando forman la parrilla de salida y están en un segundo, tienes 15 o 16 o 17 pilotos. En un segundo estamos hablando de centésimas o de milésimas de segundo. Entonces hay mucha igualdad en esta categoría, en la categoría de Moto 2. Entonces este chaval no llegó a cuajar como otros muchos, porque tienes por ejemplo el chaval que está corriendo ahora en Moto 2, Guevara, fue campeón mundial en Moto 3, que arrasó, y ahora lleva 3 años, me parece que son 3 años en Moto 2, y no ha hecho ni siquiera un podio. Y el chaval se echaba la mano en la cabeza, que no, ten paciencia, tal. Y otros, sin embargo, tienes por ejemplo el chaval que es el Rocky, de la categoría Holgado, ha ganado 2 carreras este año y no ganó ningún mundial en Moto 3. Ahí va, aquí en Super Sport 300 la verdad es que hubo muchísimos accidentes, pero... Es que, Goyo, es que van en el canto del cuchillo, apurando lo máximo de lo máximo, y pues entonces entran frenando hasta el ápice interior de la curva, y como entran muy deprisa tienen que frenar, y entonces pues casi todas las caídas son por perder la rueda delantera. Eso pues que entran frenando hasta el ápice interior. Entonces si te pasas un poquito frenando, pues automáticamente pierdes la rueda delantera. Luego hablaremos con algún piloto de estos que corrió precisamente en... Mira tú, vaya golpe. Corrió aquí en la categoría de Super Sport 300
y nos lo dicen, es que aquí las motos son las mismas, prácticamente hay muy poquita diferencia de una a otra, está la KTM 300, está la Yamaha, está la Kobe también, Kawa también tenemos, porque se ha metido ya Kobe, marca china, que también corre, no está nada mal. Y pues eso es lo que ocurre, que realmente puedes estar en el pelotón de cabeza, que vas el primero o el segundo, y terminas a lo mejor el 12. No se sabe, porque esta vuelta viene el primero y en la vuelta siguiente viene el 10º. El rebufo importa mucho. Estas motos ya de 300 son un poquito más sencillas, ¿no? Sí, sí, es más sencilla. Este año que viene, para el 27, me parece que quieren subir a la categoría de 400 o 500 centímetros cúbicos. Sí. Para que haya un poquito más de diferencia, porque es que, mira, ves ese pelotón, cuando ves la salida, como espectador te echas las manos a la cabeza y dices, no es posible que entren 8 pilotos a la vez en la curva. 8 no, si hay un montón. Fíjate los que van allí, y allí no perdona a nadie, el que como dejes un hueco no te pasa uno, te pasan 3. Pues sí, ahí estamos ya como triunfó aquí el muchacho, italiano también, y sinceramente estamos sorprendidos yo de lo que es la organización de Motorland, lo que es el mundo de Superbike, porque yo había estado en el MotoGP y aquí estuve también hace un par de años o 3 en Superbike, pero lo han mejorado un montón, sinceramente, muy bien, todo con mucho control, sobre todo mucho control por parte, para que la gente, sobre todo para que los pilotos estén a gusto. Sí, el público también, pero de verdad, para que los pilotos y todo el mundo que le acompaña, porque ojo, esto es un mundo, mecánicos, ingenieros, claro, es que esta gente que se dejan la vida en ello, porque esta gente están de los 12 meses del año, están igual de cualquier manera 10 meses fuera de casa por todo el mundo, ojo que eso es lo que el chico el Masía, el valenciano, el chico pues al no dar resultados con la marca que estaba corriendo, pues dice, bueno, es que si quieres la moto tienes que pagar. Y ¿cuándo tengo que pagar? Y me parece que le pedían 300.000 euros por terminar el campeonato del mundo de Moto 2. Y el chaval decía yo, no, es que en mi familia no tenemos dinero para pagar eso. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Es verdad que los desplazamientos valen muchísimo dinero, las cajas de las herramientas, las motos, los hoteles, los mecánicos, técnicos de telemetría, claro. Eso vale mucho dinero. Pero también es verdad que dentro de esta categoría y en Moto 3 está el especulador que lo toma como un negocio para ganar dinero. También es verdad. Entonces, el chaval afortunadamente, Masía, pues ha llegado aquí ahora a Super Sport y pues ya ha ganado, me parece que ha ganado un par de carreras y está entre los 5 primeros, está ahí disputando, luchando por estar ahí delante. Entonces, bajo mi punto de vista, no era tan malo como decían que no cojaba. Y lo que importa realmente es el tener una buena máquina y un buen equipo. Ya lo hemos visto aquí también. Esta gente quiere inversión, pero resultados ya. Y entonces, pues hay que tener un poco de paciencia. Por ejemplo, Aspar tiene 2 chavalillos que el año pasado corrieron en Moto 3 y están allí cortando el bacalao. Bueno, aquí corrió un muchacho de Teruel en Super Sport 300, Gonzalo Sánchez, que quedó en la posición número 16. O sea, no, si había corriendo 30 pilotos o más, la verdad es que el chaval se lo ocurrió, Sí. Aquí es que en Moto 3 ves andar, que es una locura, chavales de mínimo 18 años. Con 18 años, pero que les ves y dices, pero estos chavales, pero es que claro, es que tienen que andar en moto porque ya no sabían andar y iban en moto ya. Sí. Y entrenamientos todos los días, gimnasio, hacen dirt track, hacen motocross, hacen trial, hacen de todo. Aquí tenemos el ejemplo de Miguel Bernal, que lo hemos tenido muchas veces en la televisión, que correcto. Tú lo conoces a su padre además y lo conoces a él. Tengo una buena relación con padre e hijo. Es que es un fuera de serie, pero es un chavalín, bueno, pues un chavalín con todo lo que es, pues lo ves dentro de la carrera, pues es uno más de esos que están allí. No, pero pues está muy bien, está adelante. Este año ha hecho podio en el Campeonato de España un montón de veces. Yo le he visto los entrenamientos que hace el chaval y dices, es como un profesional, se centra un cuerpo de alma. Para andar este chico hace falta narices porque es que anda muchísimo y lo ves en la carrera y en la carrera pues no ha llevado buen material hasta ahora, También es verdad. Ahora sí, ahora lleva buena Ahora lleva buen material, pero hasta ahora no lleva buen material. El equipo que tiene ahora este año chaval, para hacer un 10º puesto, prácticamente profesional. Tenía que ir aquí con el gancho y por eso tenía alguna caída que no tenía que haber tenido. Bueno, también, como hemos dicho al principio, pues tenemos unos flashes de lo que es la máquina de Motorland hasta
hasta media tarde, que estuvimos ahí grabando, hablando pues con público, hablando también con diferentes pilotos. Llegamos por la mañana, tan apenas aquello antes de las 9 de la mañana estaba muy despejadito, pero les aseguro que según avanzaba la mañana había muchísima gente, mucho público y de verdad que lo pasamos de maravilla. Les dejamos con estas imágenes y luego retomamos el programa. Muchas gracias. Bueno, estamos con Rubén Montero aquí en Motorland. Has participado en la Blue Crew de Yamaha. ¿Cómo ha ido la mañana, Rubén? Ha estado complicada, ¿verdad? Sí, bastante complicada. Al principio de la carrera ha habido complicaciones, nos hemos tocado bastante y todo, y me he ido atrás de toda la parrilla. Para la próxima ya sé lo que tengo que hacer. Aunque os quedan 2 carreras, ¿no? Sí. Date cuenta, Rubén, que es la categoría casi te diría que es la más complicada, porque realmente las motos son las mismas, sí, los pilotos son generalmente bastante jóvenes y claro, es una labor que hay que estar día a día empujando ahí, trabajando mucho. Sí, son todas las motos iguales y aquí es donde se ve el verdadero piloto, donde hay piloto de verdad y eso. Venga, Rubén, ¿tú eres de dónde? De Madrid soy. ¿Hay buen ambiente en Madrid? Sí, hay buen ambiente. Venga, pues muchas gracias, Rubén Majo. Bueno, estamos en Motorland, estamos con un gran aficionado y aparte un buen profesional de lo que es el motociclismo en Aragón, Alex Ureta. ¿Qué tal va la mañana, Alex? Muy bien, aquí disfrutando un poco del circuito, de las carreras, del ambiente que hay, una maravilla. Oye, da gusto que estas carreras vengan a Aragón, ¿verdad que sí? Sí, esto es súper importante, además crea mucha afición, es más cercano para que la gente las conozca un poco más. Me parece una gran idea que Motorland traiga estas carreras. Oye, una cosa es la televisión, pero aquí en vivo se vive de otra manera, ¿eh? Siempre el vivirlo en persona no tiene nada que ver con la televisión. La televisión se ve muy bien, pero luego esto se siente diferente. ¿Qué tal va Vialmoto? ¿Va bien? Vialmoto súper bien, gracias a Dios, muy contento, cada vez un poquito más y seguir así. Venga, muchas gracias, Alex. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Víctor qué más? Víctor Bonapardo. Oye, ¿qué años tienes, Víctor? 13. ¿Hace mucho que has venido aquí a Motorland? Vine el año pasado para Fórmula 3, creo. Muy bien. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece Motorland? ¿Te gusta? Sí, mucho. Oye, ¿y el cole qué tal va, Víctor? Bien, bien. ¿Qué curso hayas? Con 13 estarás en la ESO, por lo menos, sí, ¿no? Sí, en segundo. ¿Ya bien todo? Sí, sí, muy ¿Qué es lo que bien. mejor te gusta de las asignaturas? Educación física. Hombre, ya te veo. Venga, pues muchas gracias. Adiós. Buongiorno. Buongiorno. Come è andato la giornata? Dato bene, dai, questa mattina su Pole Race abbiamo fatto un po' fatica perché nel rettilineo perdevamo un po' di tempo, recuperavamo posizioni in frenata, ma poi nel rettilineo venivamo risorpassati, quindi è stata dura. Gara 2 invece abbiamo recuperato subito bene, ma quando sono arrivato dietro a Petrucci purtroppo non riuscivo a sorpassarlo. E ho fatto tutta la gara dietro di lui anche se il passo era leggermente migliore e abbiamo chiuso nona posizione, punti importanti e andiamo in storia. Grazie. Grazie, ciao. What is your name, Tommy? Dominic Egerter. Sí. What is your opinion about the race, the today?
I finished 13th place, not so good, but yeah, I was a little bit unlucky this morning with I get crashed out by Montella and needed to start 14. But yeah, I give my best, and now we need to check what was the problem. Thank you. Thank you. We get ready now for presentations will be made by the regional minister of finance, security and... What do you think, Eli? This weekend? Yeah, this weekend was difficult. I had a big crash on Friday after a technical problem, and I decided it was better to stop on Friday, so I didn't race this weekend, but I'm hoping to race again in Estoril and make some good steps there. Thank you. Estamos aquí en Motorland, estamos con otro participante. What is your name? Oliver Bayliss. Oliver Bayliss. Where are you from? Australia. Australia. Bueno, what is your opinion about today, the race? Yeah, well, the race was okay. We started off the weekend in a difficult spot, but we finished in a bit of a positive way. So now we'll take this information to Estoril. Very good. Very good. Yeah. Now we finished the weekend in a good way, and the bike was feeling a lot better. So hopefully we can keep the positive steps to Estoril. Thank you. Thank you. Bueno, estamos con Roberto Rollo Villanueva, presidente de la Federación Aragonesa de Motociclismo. Estamos ya terminando el día. ¿Cómo has visto la jornada, Roberto? Pues muy emocionante y muy bonita, porque primero la carrera ha sido espectacular, no ha habido ningún tipo de incidente y el circuito nos ha acompañado todo. Y no sé, decir que ya te digo, he visto todas las carreras y a cuál mejor. Oye, a la gente de Motorland hay que poner un 10, ¿eh? O yo diría que un 100, porque desde luego lo demuestran que es lo mejor que hay. Mira, he estado hablando con gente que estaba en la puerta del pit lane y me decían, da gusto venir aquí a Aragón porque esto está todo súper organizado, ni ningún problema. En otros circuitos ya tienes problemas, dice, todo organizado, aquí no hay ni que pensar ni que discurrir, todo está como la palma, todo seguido. Como tiene que ser, venga, pues muchísimas gracias, Roberto. Vale, a vosotros por estar aquí. Bueno, ¿qué les ha parecido? Sinceramente, la mañana hizo buen tiempo además, lo pasamos estupendamente, nos atendieron de maravilla y público, mucha gente joven. Además, fíjate tú, Luis, es que aquí muchas veces, la mar, no valoramos lo que tenemos. Esa es la pena. Vino gente hasta de Holanda a ver la carrera en coche. Sí. Yo hablé con la gente ahí y los veías, digo, matrícula Holanda, de Francia muchísimo personal, Sí. Y a veces, pero bueno, ya iremos poco a poco, iremos limando estas asperezas y seguro que entraremos en bien, ¿no? Bueno, también tenemos noticias que nuestro amigo Juan Aloguín ha terminado el campeonato de Portugal de motos de agua, como lo queramos llamar, y se ha proclamado subcampeón de Portugal, nada más y nada menos. Aquí estamos viendo la última carrera de él. Esto es lo hemos tenido aquí muchas veces. Es un hombre que yo creo que habrá que tomarle la genética, porque estos días se ha hablado de que una española, María Brañas, ha vivido 115 años y hasta prácticamente los 115 años estaba muy bien. Salvo el último tiempo. Pues yo creo que con Aloguín, que tenía 65 años o 66 años, que se ha proclamado subcampeón de Portugal, campeón de España en muchísimas ocasiones, y este año ya se ha jubilado y tal, habrá que llevarlo a algún centro especial que lo analicen para ver qué nos ha faltado a los demás. La genética. Y que nos lo inyecten para llegar como el Juan, ADN, ¿no? A ver qué pasa ahí. Sí, sinceramente, además, una persona siempre, yo creo que el buen talante que tiene también le ayuda, porque es un muchacho siempre positivo todo, pocas veces él ve alguna pega, algún problema, si lo hay, trata de solucionarlo perfectamente. Mira que también ha tenido lesiones, pero aquí lo tenemos viendo, ahí está. Ese es precisamente el comentarista que lo comentan en portugués. No les bajamos un poquito la voz porque si no lo van a entender. Pues habla de Juan Aloguín y ahora veremos ya el podium, como él, aquí lo estamos viendo. Aquí en este caso se quedó tercero. Ahí estamos viendo con la bandera de Portugal y la de España. Manda narices que se nos ha ido a correr a Portugal, y ahí lo tenemos, subcampeón de Portugal 2025. Gracias a todos, gracias a ti, Juan, que eres un portento de fuerza, de vitalidad y de energía. Venga, pues
Muy bien. Esto en cuanto al fin de semana pasado, corrió en Portugal. Y también tenemos más noticias. Cristian García, que es un piloto aragonés, ha sido campeón de Aragón y campeón de España, nada más y nada menos que rally categoría absoluta. Pues bueno, este fin de semana se corría en Jaca, un rally sprint de asfalto, se llama Rally Sprint Noroel, la primera edición que se está empezando a retomar otra vez ahí en el Alto Aragón, con un C3 N5, que es un pepino de coche, valga decirlo, se ha proclamado vencedor de la prueba, seguido de Carrillo y seguido también de otro piloto que no tenemos aquí el nombre. Bueno, Carrillo también corre con otro Citroën C3 N5, son dos cracks aragoneses. Y bueno, pues esto es lo que hemos tenido en cuanto a lo que es el mundo del asfalto. Y en cuanto al tema del campo, del off-road, también se celebró en la Puebla de Valverde, un poquito más abajo de Teruel, ya casi en los límites con la provincia de Valencia, un rally sprint de tierra, un rally de tierra. Eran 13 kilómetros que se agotó para que no hubiera ningún problema, se daban 2 o 3 pasadas. El vencedor, como no, pues nuestro querido comentarista, que muchas veces ha estado como tú, Rubén Mañas, que con un Ford Ranger quedó en primera posición de turismos, la verdad es que sea, con el equipo MI Motorsport. Le deseamos, pues eso, creo que es la primera vez que corría con este vehículo y venció la prueba. Pues enhorabuena, Rubén, eres un crack, muchísimas gracias. Eso es lo que hemos tenido. Comentaremos también que para este fin de semana tenemos en Calatayud Campeonato de Aragón de motocross, pero el sábado por la tarde. Ahí iremos, grabaremos alguna prueba, alguna manga y pues bueno, ya les traeremos noticias la semana que viene, si Dios quiere, por una parte. ¿Y qué más nos queda por aquí por comentar? Bien, sí, saben ustedes que Centro Zaragoza muchas veces nos manda comentarios, nos manda consejos para ayudarnos a conducir. Tú que has viajado mucho por el mundo, sí, que te has cansado de hacer kilómetros, porque si vivías en Suiza y ibas tan pronto a Italia como a Alemania, como te ibas a Holanda, como te ibas... Oye, una vez me comentaste, llegó a haber en Finlandia un circuito de MotoGP, hace muchos años. Sí, Imatra, que había hasta unas vías pasaban las vías de tren. Y había que pasar, los pilotos, se cortaba el tráfico ferroviario. Correcto. Y pasaban los pilotos por... Sí. Vino motociclismo, una fotografía ya como Agostini que salía volando por encima de las vías del tren. Fíjate tú, madre mía. Los circuitos de entonces, los circuitos que corríamos nosotros entonces, en mis tiempos, pues hemos corrido con todos los bordillos y todas las alcantarillas de España. Que estamos vivos de milagro y algunos pobrecitos pues les ha ido mal, lamentablemente. Bueno, pues eso, comentarles, tenemos unos consejos de Centro Zaragoza, que es como, ahora va a haber un puente del Pilar, va a haber enseguida, pues también, de aquí a final de año va a haber los puentes. Entonces, ¿cómo tenemos que poner la carga, cómo tenemos que ir en el coche y para que una maleta que tengamos atrás nos salga disparada en frenazo y nos pegue un trastabillazo que nos lesione, ¿no? Pues les dejamos con estos consejos, muchas gracias. Sujeción de la carga en turismos. Nos decidimos a preparar un viaje por carretera, la ruta que vamos a seguir, los lugares que vamos a visitar, las actividades que vamos a practicar y qué tenemos que llevar. Sin embargo, si el transporte no se realiza correctamente, nuestro propio equipaje puede dificultarnos la misión o, si no está bien sujeto, comprometer nuestra seguridad y la de nuestros acompañantes. La carga que no se sujeta adecuadamente puede moverse dentro del maletero al circular con nuestro vehículo. Utilizando redes de seguridad o correas de sujeción, impediremos el desplazamiento de aquello que transportamos. Antes de intentar un milagro, descartaremos lo innecesario para evitar llevar elementos dentro del habitáculo. En caso de accidente, corremos el riesgo de que hasta el objeto más pequeño, si no es sujetado correctamente, se desplace como consecuencia de la deceleración, pudiendo llegar a resultar letal. Distribuiremos el equipaje colocando los objetos más pesados repartidos y abajo. Los maleteros compartimentados nos permitirán ubicar la carga de forma segura y ordenada en menos tiempo. Si además abrochamos los cinturones traseros, dispondremos de una sujeción adicional que contribuirá a evitar que el equipaje pase dentro del habitáculo en caso de producirse una fuerte deceleración. A veces es posible que precisemos de más espacio que el ofrecido por nuestro maletero. Para llevar la carga sobre el techo necesitaremos unas barras portaequipajes. Su diseño pasa diferentes pruebas y se adapta a cada tipo de vehículo.
Sobre las barras podremos colocar una bandeja en la que sujetar adecuadamente nuestro equipaje mediante redes o correas. La utilización de bandas elásticas o pulpos no resulta aconsejable, pues su flexibilidad puede hacer que la carga se desplace, llegando en ocasiones a soltarse. Una mejor solución pueden ser los cofres de techo, accesorios herméticos y aerodinámicos que nos permiten transportar objetos de forma segura y sin incrementar tanto el nivel de ruido y el consumo de combustible. Si no disponemos de espacio para guardar nuestro cofre, podemos optar por las bolsas flexibles de techo, fáciles de montar y que apenas ocupan espacio una vez desmontadas. Los sistemas homologados para transportar bicicletas son muy diversos. El más común consiste en llevarla sobre el techo sujeta por el cuadro. Llevar la rueda delantera desmontada sujetando la bici por la horquilla mejorará la estabilidad del vehículo. Si elegimos estos sistemas, hemos de tener presente que será necesario desmontar la bicicleta cuando la altura de paso sea limitada. La estabilidad del vehículo se verá afectada por el viento al circular a elevadas velocidades y el consumo de combustible se incrementará notablemente. Si hacemos uso de portabicicletas de popa, en los que la aerodinámica es algo mejor, debemos verificar que no impiden la visión de la matrícula ni de las luces traseras, por lo que tal vez necesitemos adquirir también un portamatrículas. Para poder utilizar un portabicicletas con enganche, tendremos que disponer de una bola de remolque en nuestro vehículo. Estos son los que menos incrementan el consumo de combustible, pero siempre deberán incorporar un portamatrículas. Para evaluar su seguridad, se realizan diferentes pruebas en las que se estudia la resistencia a las vibraciones al atravesar baches, el desplazamiento de la bicicleta al encadenar curvas, la estabilidad ante una frenada brusca y el comportamiento ante un impacto. Según las anteriores pruebas, los de enganche son los portabicicletas más seguros. Las correas de los portabicis de popa tienden a aflojarse al existir vibraciones o bruscos cambios de dirección, por lo que pese a su creciente popularidad son potencialmente peligrosos. Si situamos la bicicleta en el techo, esta puede desprenderse en una colisión, suponiendo un riesgo para otros vehículos y para los peatones. Ante un impacto trasero, las bicicletas situadas en la parte de atrás se verán impulsadas hacia adelante, pudiendo colisionar contra el portón o la luna trasera de nuestro coche. Cuando vamos a practicar deportes acuáticos, los sistemas más seguros son los dispositivos especiales que se acoplan a las barras portaequipajes, aunque también podremos hacer uso de una bolsa flexible sobre estas. Los fabricantes de accesorios también aportan soluciones con sistemas que nos permiten llevar más de un kayak sobre el techo de nuestro vehículo. El transporte del material debe ser cómodo y seguro, existiendo para cada necesidad un accesorio apropiado. Si precisamos de más espacio, también existen soportes que permiten colocar cofres en la parte posterior del coche sobre el enganche del remolque, dejando el techo libre para llevar otras cargas. Si nuestra carga sobresale de la proyección en planta del vehículo, no podrá hacerlo más de un 15%, y tendremos que señalizarla con sendos paneles homologados, uno en cada extremo de la carga, formando una V invertida. Si no sobresale toda la anchura del vehículo, con un panel será suficiente. Si la luz natural es escasa, colocaremos además una luz roja que facilite la visibilidad al resto de usuarios. En cualquier caso, nunca deberemos superar la carga máxima del techo que aparece en el manual de nuestro vehículo, ni el peso máximo que admiten los elementos de los que hagamos uso. Además, verificaremos las fijaciones cada 100 kilómetros para prevenir posibles accidentes. La maniobrabilidad no es la misma y la distancia de frenado se ve también incrementada. Así pues, cuando llevemos carga en nuestro vehículo, no debemos circular a velocidades elevadas y mantendremos siempre una distancia prudente con el vehículo que nos precede.
será la mejor forma de empezar las vacaciones sin sobresaltos en la carretera. Esperemos que estos consejos pues, tan estupendos que nos manda Centro Zaragoza nos sirvan a todos pues, para ayudarnos a prevenir y a conducir un poquito mejor. Bueno, este fin de semana que tenemos... Tenemos el Campeonato del Mundo de MotoGP en Indonesia. Indonesia. Ahora MotoGP ya estará un poco menos reñido. ¿Qué tal ves tú al Alex Márquez, al hermano? Lo veo muy bien, ahí está, es una segunda carrera. Está con Pecco Bagnaia, que están los dos, que le llevan, parece que son 60 y tantos puntos. Pero Bagnaia parece que ha resucitado. Sí, ahora este fin de semana pues ganó la carrera del sprint, ganó la carrera larga y dice que ha dado con el kit, que parece que ahora, a mí me parece que ha sido psíquico todo lo que le ha ocurrido, porque a los de Ducati los ha vuelto locos, a todos los ingenieros que no sabían qué ponerle ya, porque todo le iba mal, nada le iba bien, y a Márquez llevaba todo lo que ponían, arreaba con todo. Bueno, es que esto también pasa con los pilotos, que es que hay pilotos que son muy sensibles, que tienen que tener todo en el sitio. 1 milímetro en manillar o una maneta que esté un poco más baja, no se encuentra a gusto. Y aquí la maneta la lleva para abajo, la lleva al revés y tira para adelante con todo. El caso de Márquez, por ejemplo, ¿no? Cambia de Honda a Ducati, lo asimila y los pilotos, los superclases, son superclases. Yo he visto a Haibor bajarse de una 125 y subirse a una 500. Y ganaron las dos carreras. Las dos carreras, muy bien. Bueno, ¿tú te acuerdas del escarabajo? Del Volkswagen. Por supuesto, mi hermano tuvo uno. Sí, Volkswagen. El último que hicieron aquí en Europa, el 1600 que llevaba los 7 intermitentes redondos, sí. Ese lo tuvo mi hermano. Ah, muy bien. Sí. El Volkswagen, en alemán, quiere decir coche popular, coche del pueblo. Sí. Pues Hitler en el 1938 decidió, antes de volverse tan malo, que los alemanes tenían derecho a tener un coche más o menos, y lo que hizo a Ferdinand Porsche, que luego fue el que desarrolló todo lo que es la planta de Porsche, pues le encargó un coche para el alcance de todo el mundo. Prepararon un coche con mecánica sencilla, 4 cilindros, el primero creo que era sobre 1000 centímetros cúbicos casamente, luego ya subieron los últimos hasta 1600, podían ir 4 o 5 personas tranquilamente, refrigeración por aire, ya nos evitamos la bomba al agua, los manguitos y el radiador, ya le quitamos bastante, Súper económico. Súper económico. Y entonces, pues bueno, pues sacaron el escarabajo, que luego se llamó escarabajo, que realmente también luego se llamó Beetle. Bueno, sí. Entonces, en este caso, este coche se empezó a fabricar en el 38 más o menos, se estuvo fabricando en Alemania hasta 1978 y luego ya prácticamente se extendió, se fabricó en México, se fabricó en Brasil, en Sudáfrica, en muchísimos sitios. Y bueno, en México era el coche empleado por los taxistas hasta hace unos años, ¿no? Sí. Mecánica muy sencilla, pues bueno, tenemos nuestro amigo Gregorio, como no, ya nos dejó el tiburón para que lo grabáramos, nos ha dejado este escarabajo y nos lo enseña, nos lo muestra, les dejamos con estas imágenes, muchas gracias. Bueno, estamos con Gregorio una vez más aquí, nos está dejando grabar uno de sus coches de su colección. Gregorio, ¿qué coche es este? Esto es un escarabajo, un Volkswagen escarabajo, del año 82, un motor de 1200 y bueno, esto ya es muy conocido, este coche lo conocen todo el mundo. Oye, ¿cómo empezó la historia de este coche? Pues esto fue Hitler para que tuviera todo el mundo un coche, el coche del pueblo, que le llamaban. Quiso hacer un coche para que todo el mundo tuviera un coche. Bueno, porque estos coches empezaron a fabricar ya, sabes tú, en 1938. Exacto. Llegaron a fabricar hasta el 2003, realmente. Exacto. Bueno, primero se fabricaba en Alemania, lógicamente. Y luego los pasaron a México. Luego los pasaron a México, muy bien. Oye, el motor de este coche, lo veremos luego, es un motor muy peculiar, ¿no? Boxer, de 4 cilindros, carburación, claro, en aquellos tiempos no había otra cosa. No había inyección, vale. Nada, 4 velocidades. Este coche, por ejemplo, refrigerado por aire, que es una de las... Para entonces era una ventaja, porque tenían menos problemas. Pero claro, luego los de Agua que vinieron ya, todos que han venido a Agua, ya dan algún caballo más y van mejor. Pero vamos, en estos no vinieron con agua, estos vinieron todos con aire. ¿Velocidad que le podemos sacar, velocidad punta? Sí, pues velocidad 120 lo lleva perfectamente, y más, hasta 140 puede ir, pero vamos, su marcha 120 va bien. ¿Extracción? Trasera, el motor encima de las ruedas
Esto, Lleva 4 velocidades, ¿no? 4 velocidades. ¿Lleva algún extra así, sistema de seguridad, alguna cosa por ahí? No, los coches como venían entonces. Este ya lleva cinturones, porque es del 82. Lleva cabezales, que son un grupo, ¿eh? Sí. Me decías que había más variedad. Sí, los primeros eran el oval, que llevaba el cristal trasero chiquitito, una ventanica, y llevaba pues ya mucho menos cosas que este. Pero vamos, sí, tampoco llevaste nada con que no podía llevar mucho menos. 4 velocidades igual y todo igual. Lo que pasa es que este ya aumenta más de potencia y más cosas. Y ahora, luego después de este viene el 1600, con un motor un poco más potente. ¿Sabes que este coche se empleó en México como taxi principalmente? Sí. Ha estado por todo el mundo. Es uno de los coches que más coches hay en el mundo. Se fabricó en aquella época. Se han fabricado, según la historia, cerca de 21 millones de coches. Pues eso, este coche puede ser de los que más hay. Con el Mini también es mucho, ¿eh? Los Minis esos. Pero vamos, este estuvo por todos lados. Este coche se ha empleado para hacer películas también, ¿verdad? No vamos a ver este modelo de este coche tuyo, sino el... Y ahora por Cuba y por ahí pues los ves andando todos los días, ¿eh? Este es del 82. 82, entonces tiene 43 años ya, ¿eh? Claro. Está perfecto, ¿eh? Está repasado. ¿Cómo conseguiste, Gregorio? Este se consiguió, pues estaba un poco feo, pues un particular que me lo vendió. Un particular, sí. Se lo tenía aquí y yo lo pinté. Yo lo repasé y lo pinté. ¿Era del mismo color o parecido? Era igual. Igual lo habían pintado anteriormente de este color. No te lo puedo decir eso si este color es el original. Yo cuando lo compré era así. Y lo único que hice es dar una mano encima. Lo llevé un par de años, que está hasta el 14, y ya no lo he sacado más. Ya lo aparqué. Es un coche muy bonito, ¿eh? Oye, este coche, sobre todo, hay una leyenda que le gustaba mucho a los hippies, A los hippies, bueno, bien, los hippies de aquella época. Las furgonetas eran más famosas, para los hippies. El mismo coche, ya el mismo motor y todo, pero en furgoneta. Bueno, ¿lo vemos un poquito por dentro a ver? Sí. Lleva una 160. 160, ¿puede ser 160? No. Bueno, igual de nuevo lo corrija, porque es corredor, ¿eh? Pero yo llevándolo, 120 lo lleva bien. A los camiones y eso lo adelanta muy bien. 120 lo lleva bien. El picadero es muy escueto, ¿verdad? Sí, el otro es más majo, el modelo siguiente. El modelo siguiente lleva el parabris redondo ya. Lleva más sitio para las manos, para el volante. Los pedales, uno de los problemas que tienen estos coches así un poco ya antiguos es que van muy juntos, ¿verdad? Los pedales. Sí, bueno. A mí, como soy pequeño, no me va mal. No me molestan. Bueno, esto en teoría es un 4 plazas, según dicen. Sí, no, son 4 plazas. En la documentación y en todos 4 plazas. Que en aquella época no llevaban cinturones atrás. Y este lleva, atrás, ¿Sí? Cinturones, sí, ahí los descolgas. Sí, claro. Pero a muchos de estos se la acoplaban, Porque estos se fabricaron primero en Alemania. Hasta el año 68 en Alemania. Y luego ya los hicieron en México, sí. Y luego ya se fabricaron también en Brasil. Sí, luego ya llevaron los moldes allí, de estos antiguos, y se siguieron fabricando allí. Sí, pero hasta el año 1978 solo se fabricó allí en Alemania. La verdad es que lo tienen muy bien por todo. Vamos a ver un poco el motor ahora. Sí. Bueno, como estamos viendo, el coche... Ahí se ve poco, en este coche se ve poco. Pero va todo el carburador encima, la dinamo, la bomba a la gasolina, el Delco. Aquí la dinamo, el encendido del Delco aquí en el medio. Exacto, también. y el carburador encima. Siempre todo. Un carburador, Sí, lleva un carburadorcillo majo. Luego lleva también las carcasas aquí de chapa para darle sensación de... Sí, eso de aluminio es para la calefacción. Los tubos, que lleva aquí agarrado, es para la calefacción. Exacto. Pero uno de ellos sale desde el... Uno va para que le coja aire caliente al filtro del aire. Motor, sí, vale. La correa del cigüeñal ahí abajo, lleva solo una correa, que es una ventaja también. Una sola. Detrás de la bomba está el ventilador, ahí lleva un ventilador ahí dentro. Detrás de la carcasa allá detrás hay un ventilador, que está enganchado a la misma dinamo. Entonces si se rompiera no refrigeraría. O sea que va, detrás de esta dinamo lleva el ventilador. Lleva el ventilador, que no, si no estuviera el filtro se vería bien la carcasa, una carcasa grande con un ventilador. Vale, muy bien. Y es el que le da aire. Aparentemente es un motor pequeñito, pero muy bien. Sí, pero son 4 cilindros, lleva 4 cilindros Boxer. Vale, ahí se ven el Delco, las 4 bujías. Sí, claro, se ven las 4 bujías. Pero ahí no es gigantesco, Sí, un filtro de aire majo, sí. Un filtro de aire que en muchos coches modernos
de más cilindrada no lo llevan. No lo llevan, exacto. Haz de cuenta que esto luego degeneró, realmente no es que degenerara. Luego se hicieron los Kubelwagen, aquellos que se hicieron también para la guerra, que llevaban el mismo motor. El mismo. Aquellos cacharros que parecían eran de poliéster o de fibra y eran el mismo coche. Bueno, y las furgonetas, las primeras llevan el mismo motor. Hombre, Las Volkswagen primeras, las T1 esas. T1, sí. Esas llevan lo mismo. Luego, fíjate tú, se llegó a fabricar con este motor hasta un vehículo anfibio. Esto que tenemos ahí, que es Gregorio. El depósito de la gasolina. Que va adelante. Va aquí, el depósito va aquí encima, que casi va por su peso la gasolina al motor. Y es una ventaja también. La bomba de la gasolina trabaja menos. Unos 50 litros. ¿Y qué autonomía tendríamos más o menos? Pues 50 litros, 500, 600 kilómetros hora. Bueno. La brolla. Aquí tenemos la rueda, el recambio. Exacto. La rueda y el gato. Mucho espacio, ¿verdad? Pero no, hombre, tiene sus historias. Su gato que es original, ¿eh? Se cogen, ¿no? Un par de maletas. Sí, hombre, acabo de maletas, ¿sabes? Ahí debajo va el depósito, ahí, entra ahí, todo eso es un depósito debajo. Todo lo que es va todo encima, todo eso que va encima es depósito. Gracias por dejarnos ver tu coche. No hay problema. Oye Luis, este fin de semana sabes que se produjeron unas riadas tremendas, unas riadas, unas lluvias torrenciales en toda lo que es la parte principalmente de Cadrete, María Huerva, Santa Fe y Cuarte. ¿A ti te pilló? ¿Cómo te pilló a ti? No, a mí afortunadamente, me cogió debajo del techo porque estaba en la estación con unos amigos, unos italianos, que iban a coger el autobús y entonces desde la estación digo, está cayendo la tremenda. Bueno. Unos remolinos, truenos, relámpagos. Y yo estuve allí y con todo eso, cuando salimos con los paraguas, mi mujer y yo, para coger el autobús, el paraguas se nos iba para todos lados. Bueno, todos hemos visto esas imágenes que están ya colgadas en YouTube. Y bueno, pues desde aquí les queremos mandar un saludo, un abrazo, que se recupere todo el mundo en lo posible, lo mejor. Creo que daños personales no hubo, solo todo daños materiales, afortunadamente. Y bueno, a ver si poco a poco vamos saliendo hacia delante de todo el mundo, ¿eh? Que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias. Luis, un placer. Esta es tu casa. Puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias. Cuando tú me digas, yo estoy aquí voluntario para pasar un rato agradable como este, por ejemplo. Vale, muchas gracias.